tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Agro y Algo Más, donde estamos con toda la información referente a la producción. Hoy, obviamente, hasta las 21 te acompañamos en la pantalla de Televisora Regional Unimar para más de 20 localidades del corazón productivo del país. Desde Marcos Juárez, cabecera del departamento, te vamos a contar en una jornada muy particular, muy especial, yo diría muy positiva para el aspecto productivo, que tiene en cuenta justamente los milímetros caídos, sobre todo en la cabecera del departamento, que fue el lugar, ya vamos a estar con el registro de lluvia, que más registro de lluvia ha justamente tenido en esta jornada de la madrugada, mañana hasta el mediodía, inclusive con algunos pronósticos que continúan dando lluvias, una lluvia muy general en la región, en la zona productiva, que ha traído mucha tranquilidad. Por eso, en un ratito nada más vamos a estar hablando aquí en la pantalla de Televisora Regional Unimar con el ingeniero Eduardo Farías para que nos cuente cuál es, obviamente, el panorama que desde ya nosotros decimos que es extremadamente positivo en el sentido que tiene justamente el registro de lluvias, que viene a complementar, sobre todo en la soja, ¿no? Y en la soja de segunda ni le cuento. Pero el maíz ya habíamos hablado con Eduardo, ya tenía el partido jugado. De todas maneras, con el tema de la soja viene fantástico, realmente en el momento ideal, la cantidad de milímetros ideal también. Para el futuro, en el sentido de lo que tiene que ver con el perfil de humedad, la reserva de agua útil. El agua nunca está de más, te dijeron siempre en el campo, pero hay que decir de que hay todavía pronóstico de lluvias para esta semana, inclusive para la semana que viene. Fin de semana largo, se habla de algunos pronósticos de lluvias también, así que me parece que es el tema principal que hoy está atravesando el aspecto productivo en la República Argentina y que lo hace prever como una campaña de grano grueso que realmente va a ser excepcional, tanto en el maíz, que ya venía bien perfilado y que, insisto, esta lluvia ni perjudicó ni benefició. Posiblemente retrase un poco la cosecha de ese maíz, pero sin ningún tipo de perjuicios por ahora. Veremos qué sucede con el transcurrir de las horas, con el tema de la soja, que, insisto, le ha venido de manera fantástica y que en un rato agronómicamente nos va a contar con lujo de detalles el ingeniero Eduardo Farías. Además, vamos a estar con detalles que tienen que ver con el Banco Nación, la judicialización del caso del Banco Nación, va en contra de la ley base, ya vamos a estar comentando lo que pasó justamente con un juez en La Plata. También vamos a hablar de lo que tiene que ver con agricultores federados argentinos y la jornada campo que se realizará el 6 de marzo en la ciudad de Marcos Juárez, jornada de campo que ya se realizó en Tortugas, que mañana se realiza en Cañada de Gómez y que tendremos la oportunidad de tener en la ciudad de Marcos Juárez exactamente el día 6 de marzo. Todos estos temas estarán desarrollados en la pantalla de Televisora Regional Unimar en Agro y Algo Más en un ratito nada más. Ya está en nuestros estudios el ingeniero Eduardo Farías, así que ya vamos a comenzar a charlar de lo que interesa, de lo que importa, de lo que tiene que ver con el presente, el futuro inmediato y el futuro mediato, ¿no? Porque siempre decimos que las lluvias, en la proporción que cayeron, tienen efectos inmediatos con respecto a la campaña que se viene, sobre todo, como dijimos, con la soja, pero también tiene la posibilidad de ir generando un perfil de humedad a futuro que nos deja tranquilos en el sentido de que la Niña, por lo menos en sus efectos del 2022-2023 no está. Sigue siendo irregular la lluvia, más allá de que es buen milimetraje y esta vez le tocó a la Ruta 9 en abundancia. Uno nota que cuando se va abriendo, como así ya también en las lluvias pasadas, el sur, tanto Inriville como el norte, Nuetinge, recibían más. Esta vez la franja de la Ruta 9 recibe más milimetrajes y eso se sigue notando, la irregularidad. Veremos y nos contará seguramente Eduardo si esto puede llegar a tener que ver justamente con un efecto Niña bastante moderado comparado con aquel del 2022-2023 que hizo sufrir grandes mermas en aquellas campañas. Sin más, nos vamos a la primera pausa y cuando volvamos, lo prometido, el ingeniero Eduardo Farías en Agro y Algo Más a través de Televisora Regional Unimar. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días.
Catelli acompaña al productor argentino que apuesta al crecimiento. Somos número 1 en ventas de cosechadoras, tractores, repuestos, agricultura de precisión y servicio postventa. Con la tecnología de New Holland, Aliochis y Cestari, ofrecemos soluciones confiables para cada desafío en el campo. Catelli, junto a vos en cada momento. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Eladio Daniele es representante de Semillas Supra en Marcos Juárez y la región. Eladio Daniele, Ruta 9 y Gato y Mancha, Marcos Juárez. En un hecho histórico para Córdoba, el gobernador Martín Yarlora abrió las sesiones del Poder Legislativo en el interior provincial en la ciudad de Deán Funes. En la oportunidad, Yarlora destacó el enorme esfuerzo realizado por los cordobeses para acompañar las políticas económicas del gobierno nacional que permitieron reducir la inflación. En ese sentido, ponderó que Córdoba cerró el 2024 con un superávit fiscal de 1.2%, siendo una de las provincias que más bajó el gasto público, incluso sosteniendo programas de un gobierno nacional que optó por desentenderse de muchas de sus obligaciones en materia de jubilación, transporte, salud, fondo de incentivo docente, obras públicas y contención social. Para seguir acompañando la reducción del gasto público, en el 2025, la provincia hará otro esfuerzo, reduciendo un 30% el número de agencias existentes en el organigrama del Estado provincial. Al mismo tiempo, seguiremos acompañando a sectores productivos con nuevas medidas, sostenimiento de la promoción industrial y elevación del mínimo no imponible de ingresos brutos para las industrias. Exhibición del impuesto a la mera compra al sector agropecuario, además de la exhibición del impuesto inmobiliario rural a las zonas rojas establecidas por la Ley de Bosques y el diferimiento de dicho impuesto para aquellos productores que tengan dificultades económicas. Diferimiento del impuesto inmobiliario urbano para comercios e industrias de toda la provincia que estén en crisis. Reducción de un 50% de las alícuotas a comercios para que Córdoba siga siendo un gran centro de mercados. Córdoba no para, y ustedes lo ven. Córdoba sigue apostando al crecimiento, al desarrollo y a la inversión. Una imagen vale más que 1000 palabras. En uno de los años más difíciles de la República Argentina, Córdoba no paró. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Domingo Abadía de Maquinarias presenta la nueva sembradora Super Walter W1770 Triflex. Una sembradora de granos finos con prestaciones únicas, de simple manejo, gran versatilidad que garantiza la profundidad de la semilla de manera uniforme, con alta precisión en la distribución, maximizando el potencial de su cultivo y además con un sistema que permite un simple traslado. Para sembrar con excelencia, la mejor opción es Super Walter y la nueva W1770 Triflex. Conoce los detalles de una nueva manera de sembrar. Seguimos en Agro y Algo Más, segundo bloque, obviamente para compartir con ustedes una charla con un amigo, prácticamente un columnista del programa. Hablamos del ingeniero Eduardo Farías. Edu, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, bienvenido. Yo decía al comienzo del programa, en un día que uno puede decir de felicidad para los productores, ¿no?
Sí, absolutamente, Marcelo, y más aún cuando venimos de un periodo tan complicado como el que atravesamos durante todo, a partir de Navidad en adelante, pasamos 50 días que no solamente fueron complicados desde el punto de vista de precipitaciones, sino obviamente desde el punto de vista de las temperaturas, que fueron, creo, el gran factor climático que desencajó un montón de cuestiones que tuvo que ver con irregularidades dentro de los mismos lotes y bueno, una caída importante de rendimientos dependiendo muchísimo de las características de los suelos y demás, como siempre lo charlamos, pero bueno, yo estuve ausente unos días y a pesar de lo que estuve contradiciendo un poco lo que estoy diciendo, en los suelos con características de alta productividad me ha impactado porque pareciera que habría llovido antes de tiempo. Haber pasado una condición climática tan adversa te da una idea de los suelos, las características, el manejo que tiene el productor sobre la siembra directa fundamentalmente, que yo siempre la sigo nombrando porque es como que uno hoy por hoy ya la da como algo normal, pero esto se debe muchísimo al buen manejo de los cultivos que se están llevando adelante en nuestra región, con la respuesta de los suelos y obviamente el que me está escuchando con suelos con características un poquito más complicadas, bueno, ahí sí fue muy afectada en zonas en donde el suelo afloja, zonas en corridas de agua, en cabeceras, en sectores dentro del campo o dentro del lote que bueno, empiezan a jugar algunos factores edáficos que no le permitió pasar este dolor amargo del clima, que fue realmente pero muy duro, como vos bien decías antes, no estamos en la campaña de la Super Niña de hace un par de años atrás, pero bueno, tuvimos 50 días que fueron realmente bravos desde el punto de vista climático. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero fue bravo y bueno, yo creo que ahí empieza a darse cuenta uno de las características, las condiciones que tenemos, los suelos que tenemos en nuestra región. Ahora, no me equivoco si digo que llegamos a más de 20 localidades a través de Televisión de la Región Unimar. La línea de la Ruta 9 era la que más se estaba sufriendo, porque hubo lluvias importantes hacia el sur y hacia el norte, ¿no? Y principalmente hacia el sur, porque llegaban a nuestra localidad o un par de localidades anteriores y la mayoría de las tormentas pasaban por el sur, cosa que realmente a mí me llamaba profundamente la atención, porque siempre estábamos en el límite de los frentes de tormenta, la mayoría hacia el sur, algunos hacia el norte y no pasaban por acá. Bueno, tocó, gracias a Dios, tuvimos esos milímetros allá por el 12, 13 de febrero, que bueno, ayudaron muchísimo a aguantar hasta esta gran lluvia que tuvimos después de Navidad. O sea, prácticamente la lluvia importante. La zona sur, acá en la zona de Inrivilla, había llovido unos 60 milímetros, 50 hace unos días atrás, que evidentemente eso lo rompió, pero bueno, en toda la zona nuestra, alrededor de Marco Juárez, General Roca y parte de Leones, eso no venía ocurriendo y bueno, a pesar de que el maíz ya prácticamente, inclusive los maíces sembrados más tarde, me refiero a los maíces de primera, ya prácticamente están entrando en madurez fisiológica, le falta muy poco, inclusive los sembrados fines de octubre. Claro, de primera tardío, podríamos decir, claro, ¿no? Los de primera, de la segunda quincena de octubre, que yo los estuve viendo casualmente el fin de semana, todavía le faltaban un chorrito para llegar a la madurez fisiológica, prácticamente esto va a tener muy poco efecto. Acá lo más importante es el cultivo de soja, que hay muy poca soja sembrada en octubre, la mayoría está más tirada hacia noviembre y bueno, y evidentemente la fecha de siembra en esta situación va a definir rendimiento cuando realmente el productor siempre cree que sembrar temprano se logra mayores potenciales, que ahí es donde por ahí hay un pequeño detalle. O sea, normalmente las siembras de octubre los potenciales son mayores, pero bueno, cuando se dan estos años niña, termina los que fueron diversificando las fechas de siembra, y en este caso las siembras de fines de noviembre, los primeros días de diciembre, estamos hablando de soja de primera, claramente ahora van a tener un periodo de llenado de grano
con otro régimen de agua, con otra temperatura, con otra condición climática completamente diferente. Bien, empiezo por preguntarte sobre los efectos inmediatos de esta lluvia. ¿Qué ocurre? ¿Qué benefició exactamente? ¿Qué panorama o qué escenario presenta hacia futuro? Contame un poco ese análisis general. Mirá, el rendimiento está definido básicamente por el número de grano y el llenado, el peso de los mismos. Prácticamente el número de grano, ya sea con las hojas sembradas más tarde, está definido, ya no hay más tiempo para eso. Estamos prácticamente, en algunos casos, a una semana, 10 días más en las siembras de octubre de llenado de grano, que ahí ya llegó un poquito tarde, y las sembradas más tarde, allá por los primeros días de diciembre, que hubo muchos lotes, porque en ese momento inclusive llovía en diciembre, tuvimos el mes más llovedor del año, inclusive en diciembre no nos olvidemos que tuvimos precipitaciones por arriba del promedio histórico, no mucho, pero estábamos en 150, cuando el promedio histórico es 125, que fue inclusive lo que nos ayudó muchísimo para bancar todos estos 50 días como hablábamos, de falta de agua y altas temperaturas. Pero claramente esto va a definir en el llenado de grano, que es el segundo factor de rendimiento. El peso del grano define inclusive toda la genética nueva, las nuevas tecnologías hacen de que el peso del grano pase a ser un factor muy importante de rendimiento, y con los granos, con el número de granos que tenemos, yo creo que vamos a tener rendimientos medianos a altos, como normalmente ocurre en Marco Juárez. Obviamente todavía falta, pero bueno, con esta reserva y con este pronóstico que aparentemente tendríamos en los próximos 10 días, que inclusive sería ahora un poquito un problema, que si tenemos 10 días de lluvia, se retrasa la cosecha. Y aparte que hay un exceso hídrico, empieza a haber una falta de oxígeno en las raíces, falta de radiación fundamentalmente para que se produzca la fotosíntesis. Bueno, lo que ocurrió hoy a la tarde, ya empezó a abrir el sol y demás. Ahora con esta agua hay que aprovechar, la planta debería transcurrir durante el día, deberíamos tener luz, deberíamos tener sol para que se puedan llenar los granos y aprovechar esa agua que tenemos en el perfil. Vamos a ver qué pasa. Los pronósticos están marcando un periodo lluvioso muy importante, que a pesar de que para la soja obviamente es muy importante para llenar el grano, como recién lo decíamos, ya estamos pensando en la fina, en el cultivo de trigo, en los cultivos de cobertura, en algunas situaciones, los cultivos de invierno en definitiva, que obviamente llenar el perfil del suelo, el primer 1,5 metros, 2 metros de profundidad, hacen a que empecemos a pensar en una campaña que evidentemente el cultivo de trigo es un cultivo fundamental para la rotación, esto yo creo que va a ser muy importante. Inclusive los pronósticos que yo estuve viendo hablan de un marzo que va a ser más llovedor a lo normal, y un mayo también con condiciones normales. Eso significa que el cultivo de invierno más importante es el trigo. Estamos creando una expectativa interesante para empezar a ver elección de variedades y ver en el lote que corresponde. Bien, ya voy al futuro inmediato, vuelvo hacia el presente. Dijiste que el maíz tenía el partido jugado, que esta lluvia viene fantástico para todo, pero el maíz ya estaba en su etapa de desarrollo absolutamente jugado. ¿Cómo está el maíz? Es la pregunta. ¿Cuál es la observación que se hace en materia general y por la opinión que podéis tener de todos los productores? Sí, en general lo que estamos escuchando son rendimientos buenos. Por ahora se empezaron a trillar algunos lotes, no son muchos. La información que tengo es que los rendimientos se mueven entre los 100 y 120 quintales por hectárea, que si uno lo analiza desde el punto de vista niña no está mal. Si uno lo analiza que durante todo el llenado de grano de esa siembra, porque no nos olvidemos que sembramos maíz a partir de los primeros días de septiembre, claro, y tenemos maíces sembrados a fines de octubre, o sea, prácticamente con una diferencia, una ventana de siembra de 50 a 60 días, que no es lo habitual. Inclusive los que sembraron en la segunda quincena de octubre tuvimos floración en enero. Eso hizo de que, obviamente tuvimos la suerte de que la primera quincena de enero no fue tan complicada desde el punto de vista
temperaturas, había dejado de llover en Navidad, ya por el 24 de diciembre, y eso permitió para esos maíces tardíos generar en condiciones normales, vuelvo a repetir, no puedo generalizar porque los ambientes no son todos iguales, pero en la mayoría de los casos alrededor de Marcos Juárez estamos viendo que hay hubo un número de grano normal, diría yo. Inclusive los que estaban sembrados los primeros días de octubre recibieron mejores condiciones porque la floración se dio 20 días antes de lo que recién decía, ya por el 10 de diciembre. En ese momento, diciembre, estábamos diciendo todo que los climatólogos se habían equivocado, que no era niña, que el año era niño. Bueno, después nos dimos cuenta que algo de razón tenían cuando fueron transcurriendo los días. Y sobre todo eso se ve en la irregularidad de la lluvia. Absolutamente, ¿no? Claro. Absolutamente. Es muy heterogéneo, como vos bien decías, llovía hacia el sur principalmente, al norte también, Marcos Juárez pasaba de largo o la línea de la Ruta 9, pero francamente estamos en una condición muy buena debido a las condiciones que tuvimos la primavera, que fue brillante desde el punto de vista de temperatura, desde el punto de vista hídrico. Y bueno, y el verano arrancó bravísimo, enero, esas olas de calor que tuvimos realmente, haber soportado los cultivos como los soportaron, realmente es increíble. Te consulto, también debe ser de datos que recorres y que vas escuchando. La superficie de maíz en nuestra región, ¿fue la normal teniendo en cuenta, vamos a poner el escenario de la decisión de sembrar el maíz, chicharrita, agua insuficiente, bueno, niña, todo lo pronóstico que estaba, todo en contra. Sin embargo, dice que hay bastante superficie más allá de lo que... Marcos Juárez realmente hubo algunos casos puntuales en donde redujeron la superficie o algún productor chico que prefirió dejar de lado el cultivo de maíz por los riesgos que... no olvidemos que el tema chicharrita fue tremendo. El año pasado no había otro tema de conversación entre los productores, inclusive hay muchos productores que siembran en el norte, que contaban sus experiencias y realmente es difícil de entender, de llevar adelante un cultivo que no lo vas a cosechar. Claro, pero ¿hay alguna explicación técnica que explique, valga la redundancia, que no vino la chicharrita? Porque era como que era más allá de que le explicamos a la gente, la chicharrita no es de esta zona, es del norte del país, pero el año pasado se vino con todo y parecía que iba a ser peor, según lo que decían los especialistas. ¿Qué pasó? ¿Se sabe? No, vamos a verlo al revés, Marce. Lo que vemos es que el año pasado se dio una condición ambiental absolutamente favorable para una plaga que existe en el norte de hace muchos años. Y bajó para el sur y bueno, y arrasó para... En realidad, la zona nuestra zona, Marcos Juárez, bueno, como vos decías, hay 20 localidades a la redonda y esto que digo vuelve a ser muy discutible, pero Marcos Juárez sembró el maíz de segunda prácticamente en los primeros días de diciembre del año pasado y el efecto chicharrita prácticamente no llegó. Aquellos que hayan sembrado en la segunda quincena de diciembre sí tuvieron algún tipo de daño, pero no se comparó nunca con el daño que tuvieron los productores de Santiago del Estero, del norte de Córdoba, del norte de Santa Fe, o del centro norte, diría yo, de Córdoba a Santa Fe para Santiago del Estero. O sea, nosotros acá prácticamente no nos dimos cuenta. Sí te da temor lo que uno escuchaba, las imágenes que veíamos. Por lo poco habitual de la plaga, claro, acá. Porque es el efecto del extraño, ¿no? Desde el punto Imagínate llevar adelante una agricultura en donde la probabilidad de lograr el rendimiento mínimo para igualar los costos que no exista. Obviamente el susto es grande porque el daño podría ser realmente complicado. Bueno, los especialistas en este tema no se equivocaron en absoluto, hubo un trabajo excelente por parte de instituciones, de INTA, de APRESID, se juntaron todos a trabajar, a monitorear y toda esa información que nosotros recibimos fue lo que al final se produjo en el campo. Entonces, no dejamos de tomar las precauciones que creíamos que debíamos tomar, elegimos híbridos que veíamos que tenían un poco de mejor conducta, porque ninguno era
totalmente resistente a la chicharrita, pero asimismo, y tomamos decisiones desde el punto de vista climático. En su debido momento, sentamos con los productores que asesoramos y les planteábamos que nosotros creíamos que el problema climático podía ser mucho peor que el de la chicharrita, a pesar de que ninguno de los dos debíamos dejarlo de lado. Y bueno, seguimos un poco los pronósticos que nos planteaban los climatólogos y me parece que no nos equivocamos. Sí sentimos que nos equivocábamos, inclusive en una de las notas que hicimos allá por el mes de noviembre, diciembre, yo dije, hicimos todo pensando en dos problemas que creíamos que iban a suceder, a pesar de que priorizábamos al clima, y evidentemente, bueno, hoy con el diario del lunes estamos viendo que la chicharrita no llegó, gracias a Dios, y bueno, y la condición climática había que ajustar, y realmente ajustamos diversificando fecha de siembra, cuando normalmente el productor quiere sembrar en octubre, a pesar de que hay veces que no se puede, pero el productor quiere sembrar en octubre, y no siempre cuando hay una niña, la estrategia es sembrar en octubre, porque lo que debemos buscar en esas situaciones es la estabilidad de rendimiento en detrimento de su potencial. Y bueno, ahora estamos al terminar el partido y bueno, estamos cerca de la cosecha que seguramente arrancará el mes que viene. Hacemos una pausa. Cuando volvamos, hablamos de el futuro, hablamos de la planificación. Recién dijiste algo que me quedó y que te quiero consultar. El trigo es muy importante para la rotación. ¿Me vas a explicar por qué y cómo se viene esa planificación a futuro y qué se espera para los próximos días? Porque esto vino ideal para la soja y todo exceso también me empieza a complicar. Me lo vas a explicar en un rato. Perfecto. Pausa y ya venimos con más Agro y algo más. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Catelli acompaña al productor argentino que apuesta al crecimiento. Somos número 1 en ventas de cosechadoras, tractores, repuestos, agricultura de precisión y servicio postventa. Con la tecnología de New Holland, Aliochis y Cestari, ofrecemos soluciones confiables para cada desafío en el campo. Catelli, junto a vos en cada momento. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Eladio Daniele es representante de Semillas Supra en Marcos Juárez y la región. Eladio Daniele, Ruta 9 y Gato y Mancha, Marcos Juárez. En un hecho histórico para Córdoba, el gobernador Martín Yarlora abrió las sesiones del Poder Legislativo en el interior provincial en la ciudad de Deán Funes. En la oportunidad, Yarlora destacó el enorme esfuerzo realizado por los cordobeses para acompañar las políticas económicas del gobierno nacional que permitieron reducir la inflación. En ese sentido, ponderó que Córdoba cerró el 2024 con un superávit fiscal de 1.2%, siendo una de las provincias que más bajó el gasto público, incluso sosteniendo programas de un gobierno nacional que optó por desentenderse de muchas de sus obligaciones en materia de jubilación, transporte, salud, fondo de incentivo docente, obras públicas y contención social.
Para seguir acompañando la reducción del gasto público, en el 2025, la provincia hará otro esfuerzo, reduciendo un 30% el número de agencias existentes en el organigrama del Estado provincial. Al mismo tiempo, seguiremos acompañando a sectores productivos con nuevas medidas, sostenimiento de la promoción industrial y elevación del mínimo no imponible de ingresos brutos para las industrias, exhibición del impuesto a la mera compra al sector agropecuario, además de la exhibición del impuesto inmobiliario rural a las zonas rojas establecidas por la Ley de Bosques y el diferimiento de dicho impuesto para aquellos productores que tengan dificultades económicas. Diferimiento del impuesto inmobiliario urbano para comercios e industrias de toda la provincia que estén en crisis. Reducción de un 50% de las alícuotas a comercios para que Córdoba siga siendo un gran centro de mercados. Córdoba no para, y ustedes lo ven. Córdoba sigue apostando al crecimiento, al desarrollo y a la inversión. Una imagen vale más que 1000 palabras. En uno de los años más difíciles de la República Argentina, Córdoba no paró. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. Domingo Abadía Maquinarias presenta la nueva sembradora Super Walter W1770 Triflex. Una sembradora de granos finos con prestaciones únicas, de simple manejo, gran versatilidad que garantiza la profundidad de la semilla de manera uniforme, con alta precisión en la distribución, maximizando el potencial de su cultivo y además con un sistema que permite un simple traslado. Para sembrar con excelencia, la mejor opción es Super Walter y la nueva W1770 Triflex. Conoce los detalles de una nueva manera de sembrar. Bien, seguimos en Agro y algo más y con el invitado de lujo que tenemos como siempre, el ingeniero Eduardo Farías, contándonos. Bueno, el tema está planteado. A ver, empecemos por el futuro inmediato. Como dijimos, la soja ideal, de aquí en más hay más lluvia. Vos dijiste un periodo de 10 días que a lo mejor empieza a complicar, pero la soja siempre aguanta, dice el productor, ¿no? Sí, en general, mientras que está el cultivo en un estado, antes de llegar a la madurez fisiológica, no hay graves problemas, de enfermedades me refiero. Sí, me acuerdo un año que tuvimos esos temporales que duraron 15, 20 días, cuando ya estaba para cosechar, en donde obviamente se empezaron a pudrir los granos y eso se complicó, que no es lo que va a ocurrir ahora. Porque... Pero pará, ahí después vuelvo a la soja. ¿Y con el maíz que está para cosechar? No hay problema. No hay drama. En general no hay problema. No. Puede esperar el periodo de cosecha. El maíz no hemos visto nunca un año en donde tengamos algún problema de enfermedad de grano como lo hemos visto con soja. Soja es más complicado. Bueno, volvamos a la soja entonces. Digamos, el periodo de exceso de humedad en cuanto a cantidad de tiempo y al periodo de tiempo puede causar enfermedades. Totalmente, obviamente que van a aparecer las enfermedades de fin de ciclo. Este año hicimos menos fungicidas de los que normalmente se hacen porque los fungicidas son preventivos. Lo hacemos normalmente cuando está el cultivo en el estadio de R3, que eso es aproximadamente en la segunda quincena de enero. En la segunda quincena de enero nos estamos prendiendo fuego y decidimos no hacer este tipo de tratamiento porque realmente ni siquiera la planta estaba en condiciones de tomar ese producto. Normalmente tienen entre 20 y 30 días, 25 días de residualidad. No veíamos hacia adelante un problema importante de enfermedades. Deberíamos haber aplicado la semana pasada, pero ya estábamos pasados con el periodo en el cual debemos aplicar, porque ya estábamos en el periodo de R5, en la mayoría de los casos, inclusive en algunos en R5 y medio. El productor me va a saber entender cuando hablo de estos estadios, que es cuando ya la chaucha ya tiene el grano marcado, y ya prácticamente digamos que el principal beneficio que causa un fungicida es calidad de grano, no en el rendimiento. Entonces, cuando el negocio empieza a ser más apretado, empezamos a achicar alguna práctica como esta. La semana pasada no hicimos ningún tipo de tratamiento, no veíamos tener 10 días de pronóstico como lo que estamos viendo. Básicamente lo que estaríamos haciendo es mejorar lo que es la calidad de grano, lo que es el poder germinativo, para posteriormente esa semilla el año que viene poder utilizarla, si lo haríamos en este momento. Los ensayos no marcan que estaríamos
mejorando el rendimiento. Bien. Por eso no lo hicimos. En general no lo hicimos. Vamos al peor escenario. Aparecen las enfermedades. ¿Qué hay para hacer dentro de lo que es el tratamiento? Se puede disminuir un poquito el rendimiento, básicamente, y la calidad. El problema más grave se da cuando la soja entra en madurez fisiológica, Claro. y el grano ya es como que Y hay un periodo que no hay nada para hacer, digamos. ¿me entendés? Ya no se puede hacer más nada porque el fungicida no tiene por dónde entrar porque no tiene las hojas. Pero básicamente, de hacer un tratamiento ahora porque un día sale el sol, estaríamos trabajando en esas situaciones en donde está importando la calidad del grano, Claro. fundamentalmente para lo que es poder germinativo para el año siguiente. No hemos visto grandes cambios desde el punto de vista cuando se da un temporal ya pasada la madurez fisiológica, es decir, cuando ya está el grano a punto de cosechar y se da un temporal y previamente habíamos hecho un fungicida, no estamos viendo grandes diferencias. Esto ocurrió, no lo pongamos como algo normal, ocurrió hace 10 años atrás, en una situación en donde el clima no aflojaba y hubo 20 días de condiciones constantemente de nublado, de altísima humedad y demás, que yo recuerdo fue la única campaña que nos ocurrió semejante problema. Esperemos que esto no ocurra, a pesar de que marzo es un mes en donde los climatólogos, por ejemplo de Benedicti, está diciendo que vamos a tener lluvia por encima de lo normal, que obviamente todo esto va a empezar a jugar en el momento de la cosecha, y más aún los productores que vamos para el lado del maíz estén cosechando en estos próximos días, porque ya los maíces que se sembraron en octubre, que hay el grueso, a partir del 8 o 10 de octubre, lo que estamos viendo es que esos maíces van a están con 18 o 20 de humedad, necesitarían aproximadamente, y esto que digo es relativo porque depende de la temperatura, pero unos 10 días de sol o unos 8 días de sol, que no es lo que aparentemente va a ocurrir en estos próximos días, y sí se complicaría desde el punto de vista suelo, el tema de lo que es huella de la cosechadora y fundamentalmente el autodescargable, que es el que más lío nos hace con respecto a lo que nos genera como compactación de suelo. Y bueno, y ahí sí, si se da esta condición que estamos suponiendo de los próximos días, la cosecha se va a complicar desde el punto de vista del suelo. Claro, la compactación que te referís es el tránsito de la maquinaria que después deja como un parqué el campo, ¿no? Vos imaginate, Marcelo, que los que están trabajando en el tránsito que ocurre dentro del lote, un lote en una campaña se puede llegar a pisar en el 70 o en el 80% de ese lote. Entonces, y principalmente de todas las herramientas, eso lo genera la sembradora, el fumigador, la cosechadora y principalmente el autodescargable, que es el que va a buscar los granos constantemente y los lleva... Y cuando se va llenando peor, porque más peso. Totalmente. Entonces, el control del tránsito dentro del lote es una práctica muy importante dentro de lo que es el buen manejo del suelo. Y bueno, todo esto obviamente los productores me van a matar, porque lo que menos piensan es en el tránsito de suelo, que está diciendo, che, llovió, y estamos viendo la parte, negativa. Pero bueno, estamos describiendo un poquito las pros y los contras que se pueden llegar a dar si realmente se da este pronóstico, ¿no? Están hablando, yo antes de venir para acá volví a mirar el pronóstico, no es que lo vi porque venía acá, sino que ya es constante, 2 o 3 veces por día estamos mirando a ver qué pasa, y los diferentes modelos climáticos del mundo, el modelo americano, el modelo de la Unión Europea, los canadienses, bueno, son 10 modelos los que estamos mirando. Están marcando que el que menos está tirando son 100 milímetros para los próximos días, y el que más está pronosticando son 200 milímetros, que si realmente sumado a los 70 que tenemos ahora, estamos hablando de valores que realmente complicarían desde el punto de vista del suelo el momento de la cosecha. A pesar de que todavía falta, a pesar de que son pocos los lotes que están ya para cosechar ya. Inclusive ahora levantó la humedad, esos maíces que estaban cerca de cosechar, se vuelven a mojar, otra vez se tienen que secar, y bueno,
ir perdiendo un poco la humedad. Con la cosecha de soja, ¿hasta cuándo vamos? Digo, con el tema de que se demoró la siembra bastante. ¿Hasta cuándo o cuál es el periodo que se va a dar la mayor parte? Y yo creo que con soja vamos a estar arrancando a fines de marzo. Yo creo que a fines de marzo, primeros días de abril, para aquellos productores que se sembraron en octubre, deberían estar ya empezando a entrar las cosechadoras. Y bueno, y después, depende en general, las fechas más tardías que se pueden haber dado. Tuvimos un diciembre que pudimos elegir un poquito la fecha de siembra, a pesar de que llovía periódicamente, pero no veo muchas sojas sembradas después de Navidad, prácticamente, y estoy hablando ya de la soja segunda, ¿no? Prácticamente en nuestra región tuvimos realmente una condición brillante en ese periodo, que por ejemplo, charlando con colegas de Pergamino, ellos tuvieron 25 milímetros en diciembre. Tremendo fue, sí. La zona de Venado Tuerto, Pergamino, Rojas, esa zona fue tremenda. En esa zona, básicamente Pergamino, estaban en enero sin poder sembrar. Entonces, bueno, nosotros tuvimos una situación diferente y el clima, como vos bien decís, estamos a 200 kilómetros tampoco, y más hacia el este. Claro. O sea, no es que no llovía en Jesús María, claro, no llovía en Pergamino. En una zona que llueve habitualmente. Ahí tienen... ¿Y qué estamos hablando? ¿Mediados de abril, principio de mayo, la última periodo de cosecha? Claro, totalmente. Normalmente las hojas de segunda en general estamos en mediados de abril, días más, días menos, ahí 10 días antes o 5 o 6 días antes, 5 o 6 días después. Después las hojas se juntan, independientemente que de octubre pongamos a fines de diciembre, tenemos 60, 70 días de ventana de siembra, sí. Después ese momento de cosecha se empieza a achicar. Dijiste en una parte, y dijimos que íbamos a hablar, de la importancia del trigo como cultivo para la rotación, hablaste. No solo para la parte quizás económica y financiera del productor, que logra una rotación en sus cuentas importante también, y un respiro, en un momento a veces complicado para la compra de insumos y estas cuestiones, pero también para la parte técnica y la rotación. ¿Por qué es tan importante? Mira, yo creo que de los 3 cultivos más importantes que llevamos adelante en nuestra región, el cultivo de trigo agronómicamente es el cultivo más importante. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a mejorar lo que es materia orgánica, es el que nos ayuda a mejorar en lo que respecta a compactación de suelo, que tiene muchísimo que ver con una problemática que nos cuesta muchísimo resolver, y creo que es el mejor cultivo porque estamos colocando 200 plantas por metro cuadrado cuando de maíz estamos poniendo 8, 9, 7 en un metro cuadrado, y eso te da una idea de la capacidad que tiene el cultivo de descompactar o ayudar a la descompactación, porque no logramos poder resolver el problema de cuajo, sino ir mejorándolo, como los cultivos de cobertura también. Es un cultivo que nos ayuda muchísimo con las coberturas, en un momento en donde las precipitaciones que normalmente se dan en diciembre son con mucha intensidad y voluminosas, y bueno, nos permite capturar a través de mejorar la infiltración. Por eso nos está dando esa posibilidad que en los últimos años la soja de segunda, a pesar de que el Super Niño lo voy a dejar afuera, en general no estamos sacando valores muy diferentes de soja de primera y soja de segunda. No estoy diciendo que son iguales, estoy diciendo que esa ventana se achicó bastante entre la soja de primera y la soja de segunda. Si uno lo analiza en 10 años, claro. ¿Sí? Marcelo, no me malinterpreten, hay años que la soja de segunda se complica, y fundamentalmente en los años niña, con los 2 cultivos, pero claramente el trigo es un cultivo muy, pero muy importante digamos, es el más importante dentro del sistema. Claro. Después vamos a decir, vamos a criticarlo, ningún problema, tenemos más problemas que otros cultivos, con el clima fundamentalmente, con las heladas, con las precipitaciones, con el problema de enfermedades, los hay. Ahora, realmente creo que es un cultivo que tiene que sí o sí participar del sistema de rotación. Insististe mucho con el tema compactación, cuando hablamos de la maquinaria, cuando hablamos... Claramente el sentido común, porque también hablaste de filtración, habla de que la compactación a la hora del aprovechamiento de la lluvia o de la humedad es fundamental para justamente la filtración y el aprovechamiento de eso, ¿no? Claro, tal cual, porque
yo siempre digo lo siguiente, estamos esperando la lluvia, miramos los pronósticos, se dan 40 milímetros en 3 horas. Bueno, de los 40 milímetros, ¿Cuánto aprovechaste? ¿cuánto realmente tenemos dentro del suelo? Claro. Porque para poder lograr esa eficiencia en la infiltración, hay que llevar adelante prácticas agronómicas. Y una de las prácticas es el cultivo de trigo, otra práctica será los cultivos de cobertura, otra práctica será aumentar las superficies de gramíneas en general, inclusive el maíz. Pero claramente el productor muchas veces tiene que entender que no es solamente mirar para arriba y que el cielo resuelva el problema agronómico. O sea, muchas veces las prácticas agronómicas las tenemos que llevar adelante para que posteriormente lo que ocurra con el clima se atempere o sea lo más efectivo y eficiente posible. Claro, se aproveche de la mejor manera y cuando caigan los 40 milímetros, que los 40 milímetros no patinen como se dice habitualmente, y no se genere ese río se va para el bajo. Claro. Claramente cuando los suelos están compactados eso ocurre. Que además erosiona la tierra, no solo que no aprovechar la humedad, sino que erosiona la tierra también, ¿no? Y sí, porque ahí hay un efecto de, bueno, ya es muy fino, pero la gota cae sobre el rastrojo, se disipa la fuerza, hay menor erosión y obviamente va a haber menor arrastre porque va a tardar más tiempo en entrar dentro del perfil y demás. Pero bueno, ya nos ponemos demasiado técnicos. Pero está bien. Pero en realidad a mí me parece muy importante que el productor lleve adelante el cultivo de trigo. Hay productores que están totalmente negados, inclusive algunos con algunos pretextos, como en algún momento hablaban de que el cultivo de trigo, que las retenciones, que todo bien, yo lo entiendo y creo que es así. Pero al campo hay que mirarlo el hoy y hay que mirarlo para adelante. Para adelante esto resuelve determinados problemas, inclusive no hablamos de las malezas, que también juega un papel fundamental para controlar malezas de primavera. Tenemos el cultivo en ese momento y nos ayuda muchísimo, pero muchas veces tenemos que mirar el sistema. Obviamente que la parte económica, los márgenes brutos mandan y nosotros somos los primeros en defender esa situación, pero claramente también tenemos que mirar que al campo hay que cuidarlo porque tiene que durar mucho tiempo. Cambio de perfil en la última. Te voy a la cuestión que tiene que ver con tu trabajo en Del Sur, la comercialización. ¿Cómo está el tema de los insumos? Que en un momento preocuparon y mucho, hoy por hoy, con el tema macroeconómico que influye directamente en la producción y que tiene que ver con la importación de algunos insumos y estas cuestiones. ¿Cómo hoy está el mercado de los insumos en general? No, yo no veo nada raro. Aparentemente las políticas agropecuarias que se están llevando adelante, me refiero en su debido momento con las importaciones, con el lío del dólar, con el lío de que, bueno, eso se ha acomodado, gracias a Dios, como también se acomodó la inflación y eso te da una idea, un poco es el espejo de lo que está ocurriendo, el tema inflación, el espejo que está ocurriendo con el tema insumos. No han bajado ni subido, pero hoy vamos a la agroquímica, a la cooperativa o donde el productor se provee. Y están los productos, no existe esa situación en un momento no teníamos fertilizante. Sí, no se sabía si no estaban o si te lo escondían en un momento, ¿no? Uno escuchaba que habían frenado todas las importaciones y gran parte de estos productos vienen de afuera y evidentemente el número que son muy costosos, claro. Y evidentemente, bueno, esa parte no te la sé contestar, pero claramente no estaba. En el sentido de que se había transformado, que en el momento de venta también se transformaba en importante en la decisión de venta en aquel momento. No, absolutamente. Bueno, eso hoy no es un problema. Yo creo que el problema tiene que ver más con la relación insumo-producto. O sea, hoy los precios de los commodities están muy abajo, con una soja de $300 y un maíz de 200, a pesar de que mejoraron un poquitito en los últimos momentos por caída de retenciones, ya no estamos yendo de otro tema. Pero claramente el problema hoy es la relación costo-beneficio, Marcelo, porque vos imaginate, hace unos años atrás vendíamos la soja a $400 o el maíz a 2.40, 2.80, y bueno, todos esos costos, los costos de los insumos obviamente eran menores. Claro. Hoy pegan fuerte, por lo tanto, como yo siempre digo, y con este tema de la estabilidad cambiaria, la única forma de lograr mejorar los márgenes brutos, que es lo que sirve de todo lo que estamos hablando, tiene que ver con el factor rendimiento. Claro.
O sea, no hay... Y los factores agronómicos vuelven a tomar importancia desde el comienzo de la nota, ¿no? Las prácticas agronómicas siempre lo son, obviamente, sí, para el presente, para el futuro, pero claramente en los gobiernos anteriores, con una inflación tremenda, bueno, se licuaba muchísimo el costo de los insumos cuando ese productor, en vez de pagar en septiembre, octubre, cuando estaba retirando los productos, los pagaba a cosecha con una tarjeta o lo especificaba, y bueno, y obviamente eso lo pagaban todos los argentinos. Bueno, eso ahora terminó, claramente cada uno se empieza a ser responsable de su negocio, cosa que me parece perfecto, y bueno, y hoy el gran factor de rendimiento, el gran factor de márgenes brutos es rendimiento. Claro. O sea, siempre lo fue, pero hoy es más que nunca. Hoy es el único, Marcelo. Hoy el productor tiene que apuntar independientemente. Después me va a decir, che, bueno, vamos a armar una estrategia porque el año es niña y vamos a bajarle un poco el potencial para trabajar un poco más con 6 defensores, cuidarnos, y vamos del empate al 1-0. Totalmente de acuerdo con ese tema, porque obviamente cuidar la economía del productor es nuestra responsabilidad y nuestro objetivo, pero hoy por hoy el único factor que para poder llegar a mejorar nuestros márgenes brutos no se llama de otra manera que no sea rendimiento. Gracias, Edu, como siempre, ¿eh? No, por favor, le mando un fuerte abrazo. Muchas abrazo gracias. Enorme. Última pausa en Agro y Algo Más, ya venimos con más información y el final del programa. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Catelli acompaña al productor argentino que apuesta al crecimiento. Somos número 1 en ventas de cosechadoras, tractores, repuestos, agricultura de precisión y servicio postventa. Con la tecnología de New Holland, Aliochis y Cestari, ofrecemos soluciones confiables para cada desafío en el campo. Catelli, junto a vos, en cada momento. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Eladio Daniele es representante de Semillas Supra en Marcos Juárez y la región. Eladio Daniele, Ruta 9 y Gato y Mancha, Marcos Juárez. En un hecho histórico para Córdoba, el gobernador Martín Yarlora abrió las sesiones del Poder Legislativo en el interior provincial en la ciudad de Deán Funes. En la oportunidad, Yarlora destacó el enorme esfuerzo realizado por los cordobeses para acompañar las políticas económicas del gobierno nacional que permitieron reducir la inflación. En ese sentido, ponderó que Córdoba cerró el 2024 con un superávit fiscal de 1.2%, siendo una de las provincias que más bajó el gasto público, incluso sosteniendo programas de un gobierno nacional que optó por desentenderse de muchas de sus obligaciones en materia de jubilación, transporte, salud, fondo de incentivo docente, obras públicas y contención social. Para seguir acompañando la reducción del gasto público, en el 2025, la provincia hará otro esfuerzo, reduciendo un 30% el número de agencias existentes en el organigrama del Estado provincial. Al mismo tiempo, seguiremos acompañando a sectores productivos con nuevas medidas, sostenimiento de la promoción industrial y elevación del mínimo no imponible de ingresos brutos para las industrias.
exhibición del impuesto a la mera compra al sector agropecuario, además de la exhibición del impuesto inmobiliario rural a las zonas rojas establecidas por la Ley de Bosques y el diferimiento de dicho impuesto para aquellos productores que tengan dificultades económicas. Diferimiento del impuesto inmobiliario urbano para comercios e industrias de toda la provincia que estén en crisis. Reducción de un 50% de las alícuotas a comercios para que Córdoba siga siendo un gran centro de mercados. Córdoba no para, y ustedes lo ven. Córdoba sigue apostando al crecimiento, al desarrollo y a la inversión. Una imagen vale más que 1000 palabras. En uno de los años más difíciles de la República Argentina, Córdoba no paró. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. Domingo Abadía Maquinarias presenta la nueva sembradora Super Walter W1770 Triflex. Una sembradora de granos finos con prestaciones únicas, de simple manejo, gran versatilidad que garantiza la profundidad de la semilla de manera uniforme, con alta precisión en la distribución, maximizando el potencial de su cultivo y además con un sistema que permite un simple traslado. Para sembrar con excelencia, la mejor opción es Super Walter y la nueva W1770 Triflex. Conoce los detalles de una nueva manera de sembrar. Bueno, nos metemos en el último tramo de Agro y Algo Más de este día martes hoy, director, ¿no? Ya me perdí yo. ¿Hoy es martes? ¿O estoy loco? ¿Estoy bien? Sí, martes. El próximo martes creo que arrancamos, enano. Le hablo al director que está arriba, ¿no? Arrancamos con Sin Vueltas, que anda por ahí la escenografía ya trabajando. Mande usted, director, ponga la placa y yo voy siguiéndolo. ¿Le parece bien? Con las últimas informaciones. Ahí lo tiene, muy bien. Falsas. La Rural desmintió, sin nombrarlo, al funcionario de Milei que involucró a Nicolás Pino en el fracaso de la licitación de la hidrovía. La hidrovía que está generando un bolonqui interno en el gobierno, inclusive con los propios, los amigos, porque la sociedad rural, dentro de lo que tiene que ver con la mesa de enlace, digamos que es lo más cercano al gobierno de Milei. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreguín, involucra al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al ex subsecretario de Puertos, Marina Mercante de la Argentina, Jorge Met, todos del gobierno de Mauricio Macri, y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, con el abogado Ezequiel Kazán, en la caída de la licitación de la hidrovía. El titular de la Rural salió al cruce de esto sin citarlo y en respuesta a, obviamente, el comunicado, señaló que la entidad no actuó jamás a favor o en contra de una determinada empresa. Esto es absolutamente falso en una pelea que el gobierno de Milei no esperaba encontrar, sobre todo en su contrincante, en la sociedad rural argentina. En la última información que le damos, y cambiamos la placa, señor director, porque les contamos que se viene un ensayo de soja y maíz, drones, agricultura de precisión, charla de mercados de grano. Ahí lo tienen, Agricultores Federados Argentinos, el próximo 6 de marzo. Esto será en la ciudad de Marco Juárez. El licenciado Gustavo Lomelo dando una charla también. Obviamente, jueves 6 de marzo a las 17 horas, establecimiento El 15. Al sur de la ciudad, camino a Zaira, ahí están entonces ensayo de soja y maíz, drones, agricultura de precisión y la charla de mercados de grano a cargo del licenciado Gustavo Lomelo. Todo esto, insisto, el 6 de marzo a partir de las 17 horas, organizado por Agricultores Federados Argentinos en estas jornadas a campo que se realizan durante todo el año, que ya les contamos la que se realizó el 20 de febrero en Tortugas y mañana en Cañada de Gómez, con la presencia de Salvador Di Stéfano también en lo que se denomina este campo o AFA Campo, que realmente está recorriendo todos los centros primarios del país. En la dirección del señor Francisco Perfumo, quien les habla, Marcelo Volpi se despide. Hasta mañana. Agro y Algo Más. Como le decimos en esta última semana a la hora 20, ya la semana que viene retomaremos nuestro horario habitual de las 19, porque ya se viene también la segunda edición de Acontecer y se va normalizando la programación de Televisora Regional Unimar, pero mañana a las 20 regresamos con toda la información en materia productiva en esto que denominamos siempre Agro y Algo Más. Abrazo enorme, chau, hasta mañana.